Hey, tú, sí, tú, te estoy hablando a ti. ¿Se puede saber qué rayos haces perdiendo el tiempo ahí, sentado, echado en la cama, viendo cosas que no te van a servir para nada? Perdiendo tu valioso tiempo mirando bailecitos y tonterías, malgastando tu tiempo, tu energía y tu internet en cosas sin sentido. ¿Por qué mejor no inviertes tu tiempo y tus recursos aquí, en el canal favorito de ingeniería, ya de muchos, ¿sí? Ingenieros en serie? ¿Qué esperas tú también para suscribirte y activar la campanita y no perderte ningún episodio o capítulo de la teoría de campos electromagnéticos? ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de perder tu tiempo en eso, ¿por qué mejor no vienes conmigo y aprendes? ¿Sí? Vamos a aprender el día de hoy, en este capítulo número 12, vamos a aprender por qué los metales son buenos conductores de la electricidad. ¿Sí? Que continuamos con parte del movimiento de cargas eléctricas en los metales. Cuando hablamos de movimiento de cargas eléctricas en los metales, pues nos referimos evidentemente a los electrones. ¿Sí? También vamos a comentar un poco del modelo de Drude, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Por qué los metales son buenos conductores de la electricidad? Ah, no, porque me dijeron que conducen. Sí, sí, porque conducen, ¿no? Entonces, vamos a ir a la raíz de todo eso, ¿de acuerdo? Porque de eso se trata, de entender los conceptos, las definiciones. Muy bien. A ver, a diferencia de los materiales aislantes, ¿de acuerdo? Que son difícilmente un átomo de un dieléctrico, de goma, de vidrio, es difícilmente pues, que pueda ser electrizado, a menos que se tenga un campo eléctrico lo bastante elevado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué el metal es conductor de la electricidad? Por la naturaleza de las redes que forman, tanto sus núcleos, pero sobre todo sus nubes electrónicas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos acá a aproximar, digamos, acá tenemos una estructura en 3 dimensiones de un trozo, digamos, de materia, de un material metálico, que, ojo, esta es una referencia, ¿ya? Esta es una referencia basada en, digamos, en el esquema o el modelamiento de bola resorte, ¿sí? Donde las bolas que aquí vemos, pues representa el núcleo positivo. Por aquí me han faltado dibujar algunas, no importa. Así como aquí te las voy explicando por aquí, aquí, digamos, podrían haber otras 2 más. Sí, y el resorte representaría, el enlace metálico. ¿De acuerdo? Ojo, no confundir con el enlace iónico, que ustedes dirán, sí, también es una red cristalina. No, esto no es una red cristalina. Bueno, se parece, pero no lo es. Esto, digamos, sería una red metálica. ¿De acuerdo? Una red metálica. Y aquí vamos a agregarle algo más cuando terminemos una explicación que te va a dar a entender el porqué de estos materiales metálicos son buenos conductores de la electricidad. Esta estructura, digamos, en 2 dimensiones sería aproximadamente lo siguiente. ¿De acuerdo? Vamos a acá aproximar. Acá tenemos un trozo de un elemento metálico, puede ser cobre, la plata, aluminio, ¿de acuerdo? Entonces digamos que este es un trozo de un elemento conductor metálico. Tiene, evidentemente, vamos a tener el núcleo que es positivo. Sí, vamos así, graficarlo así rápidamente. Y también existen las nubes, ¿no? Las nubes electrónicas. Las nubes por aquí tienen sus nubes. Es la nube electrónica. Ahí está, las nubes electrónicas. ¿De acuerdo? Que eso representa el núcleo y todo el átomo. Digamos, la frontera del átomo. Y aquí están los famosos señores electrones, ¿no? Que poseen estos átomos metálicos. ¿De acuerdo? En muchos libros encontrarán que los elementos metálicos pues, son buenos conductores de la electricidad porque tienen electrones libres. ¿De acuerdo? Otra cosa que también he leído, que los elementos metálicos son precisamente buenos conductores de la electricidad porque tienen la capacidad de perder electrones o
de ceder electrones de una manera más fácil que otros átomos. Ojo, que no está mal, pero aquí vamos a enfatizar cuál es el principio verdadero, ¿sí? Entonces, como ya se los había comentado, muchos libros dicen eso, ¿no? Que como los metales tienen la facilidad de perder electrones o tienen electrones libres, pues por eso son buenos conductores de la electricidad. A ver, sí que es verdad que no está del todo mal, pero vamos a la raíz del asunto. Entonces, los átomos metálicos, pues, es una aproximación, ya hemos hablado de regiones probabilísticas y todo lo demás, pero tiene una particularidad, ¿sí? Uno de los electrones en promedio de cada átomo, uno de ellos en promedio de cada átomo, por lo general está en el nivel más externo, o el último nivel, pues tiende a compartirse en toda la red, en esta red metálica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos electrones se encuentran formando, ¿no?, con atracción electrostática estos enlaces metálicos, ¿de acuerdo? Estos enlaces metálicos, vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo tengan claro, enlaces metálicos, son producto de la atracción electrostática de electrones con los núcleos de otros átomos. Entonces, digamos, aquí va a haber un ordenamiento. Aquí estarían, digamos, la representación de estos resortes, ¿no?, que aquí hemos puesto. ¿De acuerdo? Por así decirlo, aquí se formarían los resortes ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Pero un electrón de ellos, un electrón de cada átomo, tiene la particularidad de no pertenecer a su átomo de manera concreta. Es decir, este electrón va a la red, se sale del átomo, va a la red, tiene un electrón libre, este átomo también tiene un electrón libre, este átomo también un electrón libre, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que en esta estructura metálica, así de ejemplo, ¿no?, haciendo un super zoom de una estructura metálica, hay miles de millones de átomos, es decir, miles de millones de electrones. ¿Y qué particularidad tiene este electrón que está así en libertad? Pues tiene la particularidad que se está moviendo sin rumbo, está como que deslocalizado, ¿de acuerdo? Está por aquí, por acá, salta, ¿no? Aquí pasa por aquí en toda la red. Esa es la principal propiedad que hacen que los elementos metálicos, los materiales metálicos, sean buenos conductores de la electricidad. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que aquí, bueno, en 3 dimensiones sería que aquí en esta red existirán los electrones, ¿de acuerdo?, que se irán moviendo de manera deslocalizada ¿de acuerdo? Es muy importante que entiendan deslocalizada porque evidentemente el electrón ya de por sí intrínsecamente con el átomo, en la nube electrónica tiene un modelo probabilístico, no sabemos con exactitud su posición ni su velocidad. Entonces, peor aún cuando el electrón intenta moverse y formar, se hace popular en toda la red, se desplaza en toda la red, ¿de acuerdo? Entonces, ese desplazamiento de ese electrón en solitario, desplazándose en toda la red sin rumbo, sin destino, totalmente deslocalizado, ¿de acuerdo? Entonces, a ese espacio conformado por esos electrones que están ahí sin rumbo, sin dirección y totalmente deslocalizados, se lo denomina en física, y también en física del estado sólido, con un término: mar de electrones deslocalizados. Y evidentemente estos ya están en movimiento. Ojo, estamos hablando de movimientos pues interatómicos, ¿no? Aquí no vayas a pensar que esto ya es una intensidad de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Porque puede ir para la derecha, luego para abajo, es que no hay. Date cuenta que para que si acá tenemos una sección transversal de un conductor, pues si el electrón va de aquí, aquí, aquí y regresa así, ¿no? Entonces no podríamos hablar de intensidad de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Porque tenemos que el desplazamiento total sería igual a 0. O sea, si la posición final coincide con la inicial, el desplazamiento total sería 0. Entonces no se puede hablar de un desplazamiento neto. Hasta que no exista un desplazamiento neto no podemos hablar de que existe una intensidad de corriente eléctrica, que eso ya detallaremos en futuros capítulos. Así que tranquilos. Pero
este movimiento caótico, ¿sí?, de electrones deslocalizados, esta red metálica de electrones deslocalizados, viene a ser la responsable de que los elementos metálicos sean conductores de la electricidad. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende entonces, por ejemplo, de que la plata sea mejor conductor que el cobre? Porque sus electrones deslocalizados tienen un movimiento, digamos, más caótico. Se excitan, digamos, se mueven con mucha mayor facilidad que en el caso del cobre. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ante la interacción de un campo eléctrico externo, hay mayor facilidad. No se va al caso como del ejemplo anterior, del capítulo anterior, que tenemos que polarizarlo, ¿no? También se polariza, pero es muy fácil polarizarlo. O sea, hacemos una estructura, una separación rápida que adquieren estas cargas, adquieren, digamos, una fuerza eléctrica. Pero ojo, adquieren una fuerza eléctrica, pero al electrón, en este caso, no te olvides que el electrón se comporta como onda y partícula. ¿Sí? Le es difícil tomar un camino, ¿de acuerdo? Imagínate que tú lanzas un campo eléctrico en dirección derecha, en esta dirección un campo eléctrico. Entonces, una fuerza eléctrica, por ejemplo, sería en dirección contraria, fuerza eléctrica en dirección contraria al campo. Pero es que este electrón no tiene un camino fácil. Tiene que lidiar con la fuerza de atracción de otros núcleos, de diversos núcleos, tiene que lidiar con la fuerza de repulsión de estos electrones, de las nubes y de otros electrones deslocalizados. Es decir, el camino que toma el electrón es muy caótico. Entonces no podemos hablar simplemente de que la electricidad es movimiento de electrones, no, ¿de acuerdo? Y el modelo del Drude, con el modelo de Drude, se demuestra que, por ejemplo, en corriente continua, la velocidad del electrón es muy lento. Entonces no es la energía del electrón la que hace funcionar las cosas, es la energía de los campos eléctricos, que ya lo vamos a detallar en los próximos capítulos. Así que, con calma. Entonces, aproximadamente en corriente continua, se demuestra que en promedio el electrón en corriente continua tiene una velocidad de 4 centímetros por hora. ¿Pero por qué es tan lento? Porque, aparte que tiene un movimiento intrínseco, esta fuerza eléctrica generada tiene que lidiar con otros campos, o con otras fuerzas de repulsión y atracción de otros electrones, de otras nubes, de otros electrones, del mar de electrones deslocalizados, de otros núcleos positivos de otros átomos que conforman la red. O sea, el camino del electrón deslocalizado no es fácil. Por eso es que los electrones son muy, muy lentos. ¿De acuerdo? Y ese mar de electrones deslocalizados es lo que que hace especiales a los metales, porque son conductores de la electricidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la base. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus amigos, todos tus compañeros, y no te olvides de suscribirte ya a Ingenieros en Serie y activar la campanita, ¿de acuerdo? Para que no te pierdas ningún episodio de este fascinante curso. Si tienes alguna pregunta, sugerencia, ¿de acuerdo?, o recomendación de este capítulo, pues no te olvides que lo puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en un siguiente episodio.